En esta clase trabajaremos con el experimento de August Weismann y veremos cómo este experimento derribó la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Empecemos recordando de la clase pasada las teorías de Lamarck y de Darwin, ¿sí? A pesar de que vimos de que no hablaron de jirafas y que no llegaron a discutir porque casi no fueron contemporáneos, sí es importante recordar esto de la idea del uso y desuso de los órganos de Lamarck y de que esos caracteres adquiridos eran heredados a la descendencia. Por otra parte, Darwin hablaba de que en las poblaciones había variaciones que surgían al azar y que esas variantes, algunas eran ventajosas, eran seleccionadas por la naturaleza y eran heredadas a las descendencias. O sea, los dos hablaron de la herencia. Recordemos la teoría de Lamarck con el postulado de la herencia de los caracteres adquiridos. Acá veamos un ejemplo, ¿sí? Según esta idea de la herencia de los caracteres adquiridos, los elefantes adquirieron justamente su trompa larga, a pesar de tener un ancestro con trompa corta, porque por algún motivo, algún cambio ambiental, usaron mucho la trompa, esta trompa se alargó y la heredaron a los descendientes. Entonces, ¿qué sería un carácter adquirido? ¿Sí? Acá lo vemos un poco más en detalle. En este caso, el carácter adquirido sería la trompa más larga. Por ejemplo, si lo llevamos a la actualidad, una persona que usa mucho sus músculos y estos crecen, ese es un carácter adquirido. Entonces, según la teoría de Lamarck, este señor musculoso debería tener ya hijos que nacen musculosos, ¿sí? Entonces, hacia fines de 1800, la herencia de los caracteres adquiridos de Lamarck estaba puesta en cuestión, ¿no? No se sabía realmente cómo es que se heredaban. Pero también estaba puesto en cuestión la teoría de Darwin porque al no tener idea de los mecanismos de la herencia, tampoco se sabían cómo se heredaban esas variantes ventajosas o desventajosas, ni tampoco se sabía cómo surgían esas variantes. O sea que el tema de la herencia era un tema muy discutido a fines de 1800. Entonces, hacia 1880, este científico que estamos viendo, que se llamaba August Weismann, un científico alemán, hizo un experimento para tratar de dilucidar si la herencia de los caracteres adquiridos era cierta o no. ¿Sí? Acá en esta caricatura estamos viendo que Weismann vivió entre 1834 y 1914 y lo vemos con un ratoncito y una tijera. Justamente el experimento que él hizo se trataba de trabajar con las colas de los ratones. Weismann, ¿qué pensó? Pensó que si le cortaba la cola a los ratones, macho y hembra, ese iba a ser un carácter adquirido, ¿sí? Si dejaba que estos ratones, macho y hembra, se reprodujeran, esperaba que en la generación siguiente los ratones hijos nacieran con la cola corta. ¿Por qué? Porque según la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, este carácter adquirido, que es la cola corta, debería heredarse a la descendencia. Esto lo hizo en la primera generación y observó que una vez que le cortaba la cola a los ratones, los hijos nacían con la cola larga. Lo volvió a hacer en la siguiente generación. Le cortó la cola y observó los resultados a la siguiente generación. Y la siguiente generación de ratones nacía con la cola larga. Lo repitió 22 generaciones. Por 22 generaciones repitió el experimento y siempre obtuvo el mismo resultado. Los ratones nacían con la cola larga. Esto refutó la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Él llegó a la conclusión, August Weismann, que
los caracteres adquiridos no se transmiten a los descendientes. Entonces, por ejemplo, si ocurren cambios en las células musculares, como veíamos recién en una persona que se entrena mucho y que tiene sus músculos desarrollados, estas células, como son células somáticas, y sus cambios no se transmiten a la siguiente generación, los hijos no nacen ya musculosos, ¿sí? Y así pasaría con cualquiera de las células somáticas, o sea, las células que forman al cuerpo. Pero entonces surge la pregunta de ¿qué es lo que se hereda? Bueno, acá diferenciamos con las células sexuales, ¿sí? Las células sexuales, en el caso de las mujeres o en las hembras, en los animales, serían los óvulos, y en los varones, los espermatozoides. Las células sexuales son diferentes de las somáticas porque tienen la mitad de la información genética. El óvulo se fusiona o se une con el espermatozoide en la fecundación, formando al nuevo individuo. Entonces, los cambios que ocurren en el óvulo o los cambios que ocurren en el espermatozoide, eso sí se transmite a la siguiente generación. Pensemos de vuelta en los ratones. En la información genética de los óvulos y de los espermatozoides de los ratones estaba el largo de la cola. Por lo tanto, por más que se le corte la cola a los ratones, la información de las células sexuales indicaba cuál iba a ser el tamaño. Así que llegamos a la conclusión que lo que se hereda se encuentra en las células sexuales, que son el óvulo y el espermatozoide. Bueno, terminamos entonces esta clase con una ironía que la podemos encontrar en un cómic que se llama Comic Evolution, ¿sí? En donde se está representando a Weisman con su bisturí y un ratón. Entonces, acá dice que August Weisman, tras cortar la cola a los ratones durante 20 generaciones, comprobó que seguían naciendo con cola. Entonces acá el ratón piensa: los judíos llevan miles de años circuncidando a sus hijos y estos siguen naciendo con prepucio. August, podrías haberte ahorrado el experimento. O sea que está muy buena esta ironía, porque efectivamente, digamos que el experimento ya estaba hecho con humanos. De todos modos, para la época se necesitaba presentar un experimento con animales de laboratorio como para que sea más creíble. Bueno, nos vemos en la próxima.